Un subespacio vectorial es un, como muestra aquí, un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, que un espacio vectorial lo estamos escribiendo así, de un espacio vectorial en el cual se verifica que este también es un espacio vectorial. Entonces, un subespacio vectorial es un subespacio vectorial si es que es subconjunto de W, si es que es subconjunto de W, del espacio vectorial, perdón, si es que es subconjunto de E y además verifica que es un espacio vectorial. Entonces, tengo que hacer dos cosas. Tengo que verificar uno, que aquí está un poco feo, me sería mejor F. Si F es subconjunto de W y F es un espacio vectorial, si se cumplen las dos cosas, entonces F es un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, tiene que cumplir esas dos propiedades. Ahora, tenemos una superventaja. Si es que yo ya sé la primera condición, es decir, si yo ya sé que F es subconjunto de un espacio vectorial, si es que yo ya sé eso, entonces ya no me hace falta probar las 10 propiedades. Yo ya sé como si es subconjunto, yo ya sé que se va a cumplir que A más B es igual a B más A. Como es subconjunto, yo ya sé que, no sé, que alfa por beta por A va a ser igual, bueno, aquí con los puntos, va a ser igual a alfa por beta por A. ¿Ya? Yo ya sé que se cumplen todas estas bonitas propiedades. Entonces, como yo ya sé eso, para demostrar que algo es un subespacio vectorial, tengo este teorema de aquí, que me dice que si yo quiero demostrar que algo es un subespacio vectorial, no tengo que demostrar las 10 propiedades y además demostrar que F es subconjunto de E. En realidad, me es suficiente con demostrar 3 cosas. La primera, que F, entonces necesito demostrar que F es subconjunto del espacio. Aquí E es un espacio vectorial, entonces la primera cosa que necesito demostrar es que F es subconjunto de E. La segunda, que F es diferente del vacío. Y la tercera, que si yo tomo si yo tomo X y Y elementos de F y alfa elemento del campo, voy a necesitar demostrar que se verifica que alfa por X más Y es elemento de F. Es decir, a ver, déjenme ver, lo escribo en dos, escribamos los dos. ¿Ya? Que si X más Y es elemento de F, entonces X más Y es elemento de F. Y la última, que si alfa es elemento del campo y X es elemento de F, entonces alfa por X también es elemento de F. Es decir, lo que vamos a demostrar es simplemente la cerradura de la operación suma bombita y la cerradura de la opción punto bombita, o las primeras dos propiedades que siempre demostrábamos en un espacio vectorial. Siempre tengo que demostrar la operación suma y la operación punto. ¿Por qué? Miren lo que puede pasar. Tengo aquí el espacio vectorial E, grandote. Entonces, yo puedo tomar un subconjunto F. Ahora, ¿quién me asegura que si yo tomo dos elementos aquí, X y Y, no me va a pasar que la suma se me salga y me quede por acá?
Como E es un espacio vectorial, yo sé que la suma de estos dos tiene que estar dentro de E, pero no estoy segura que esa suma va a estar dentro de F. Por eso tengo que hacer esta verificación de aquí. La otra, si yo multiplico por un escalar, ¿quién me asegura que no me va a pasar que ese producto se salga de la F? Yo no estoy segura. Sé que 9 se va a salir de la E porque E es un espacio vectorial, pero puede ser que se salga de la F. Entonces, si es que yo ya logro demostrar que se cumplen estas dos propiedades y además que F es elemento del vacío, entonces voy a saber que es un espacio vectorial porque al estar dentro de F ya cumple todas sus lindas propiedades. Esta segunda propiedad también es interesante porque me dice que F sea elemento del vacío. Pero ustedes tienen un ejercicio en CP que demuestra eso. No es cualquier elemento del vacío que es importante. Yo, para que cumpla todas las propiedades de espacio vectorial, yo lo que necesito es que el cero del espacio vectorial original esté en F. Porque si no, si es que el cero del espacio no está aquí, entonces yo no voy a poder usar la propiedad, esta propiedad de aquí. Porque este cero no va a estar en F. Entonces, en general, para demostrar que el cero del espacio es elemento de que F es diferente al vacío, vamos a demostrar siempre esta parte de aquí. Lo vamos a escribir primero así porque ayuda a la redacción. Yo voy a hacer un ejemplo, pero es fundamental que el cero del espacio esté en F para tener todas las propiedades de espacio vectorial. Porque un subespacio vectorial, al fin y al cabo, es un espacio vectorial. Preguntas antes de hacer un ejemplo. ¿Estamos completamente de acuerdo? Fantástico. Entonces hagamos un ejemplo. Bueno, aquí tenemos como ejemplo dos elementos y lo que estamos haciendo es Jesús. A ver, dame un segundo. Brenda, queremos demostrar que W es un subespacio vectorial. ¿Qué haría usted? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Demostrar que W es subconjunto de A. No le escuché, ¿me puede repetir, por favor? Demostrar que W es subconjunto de A. Perfecto, ajá. Entonces, la primera cosa que necesito, si es que quiero demostrar que algo es un subespacio vectorial, tengo que demostrar de quién es subconjunto. Entonces, vamos a demostrar que W es un subconjunto, no de A, sino de las matrices N por M. Lo que necesito es tomar algo que yo ya sepa que sea un espacio vectorial. Con eso también demuestro más rápido. Si yo no supiera que que las matrices N por M es un espacio vectorial, entonces yo no podría hacer la demostración más corta. Entonces necesito demostrar que W es un conjunto de algo que yo ya sepa que es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tenemos W. Queremos demostrar que este es elemento de las matrices N por M. ¿Cómo son los elementos de W? Son vectores elementos de Rm. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un X que es elemento de W, yo sé que X es elemento de los vectores Rm. Por uno, si quiere. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo demuestro que algo es subconjunto de otro? Más fácil.
¿Cómo demuestro que A es subconjunto de B? ¿Qué tengo que hacer? Pertenencia. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? X elemento de A implica que X también está en B. Perfecto. Entonces hagamos eso. Sea X elemento de W. Yo quiero demostrar que X es elemento de las matrices N por N. Aquí debería estar, esto sí es un error del ejercicio, aquí debería estar M por N para que funcione bien. Ya, ok. Entonces, si es que X es elemento de W, ¿qué quiere decir? Quiere decir dos cosas están en W. ¿Cuáles? ¿No sería que verifica lo que me está diciendo el subconjunto? Que al yo Exactamente. evaluarle en X me va a dar 0. Dos cosas. Que X es elemento de Rm por 1 y que A por X es igual a 0. El estar en W quiere decir que cumple la primera condición y la segunda, ¿no es cierto? En este caso es así. De esta condición de aquí, como X es elemento de M por X, de los vectores de dimensión M por 1, con eso yo ya sé que pertenece a las matrices M por N. ¿O no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces eso ya se tiene directo. El demostrar que es subconjunto en realidad es la parte más sencilla. Y tenemos la primera condición. Carlos Cadena, ¿cuál sería la segunda cosa que tengo que demostrar? Deberíamos demostrar que W es diferente, o sea, no es vacío. Exactamente. Vamos a demostrar que W es elemento del vacío. ¿Cómo vamos a demostrar que W es elemento del vacío? Mostrando que existe un elemento que pertenece a W. ¿Qué elemento? El cero del espacio. Veamos si es que eso es cierto. Entonces, ¿cuál es el cero del espacio? ¿Cuál es el cero en este caso? ¿Qué es? La matriz 0. Sí, pero, perdón, le voy a hacer una corrección más a este ejemplo. No es que esté mal, pero yo creo que lo que va a hacer es confundirlos. Debería tomar este espacio vectorial. Ya. ¿Cuál es el cero de los vectores? ¿Cuál es el cero de mi espacio? Llamémosle a este espacio E. ¿Cuál es el cero del espacio? La matriz 0 de ese orden. Exactamente. Ahora la pregunta es ya, sea, este es el cero del espacio. ¿Este pertenece a W o no? ¿Qué necesito hacer para demostrar que pertenece a W? Este cero del espacio, yo ya sé que es elemento de Rm por 1 por hipótesis, porque es el cero del espacio. Entonces ya cumple la primera condición para pertenecer a W. Necesito verificar si cumple la segunda. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la segunda condición para pertenecer a W? La matriz A por ese elemento es igual a 0. Ajá, entonces calculamos la matriz A por este elemento nulo y eso ¿cuánto me da? Si una matriz la multiplico por 0. Exactamente, 0. Por lo tanto, o por lo cual,
el elemento nulo es elemento de W, de donde acabamos de demostrar que W es diferente del vacío porque al menos está el 0 en ese conjunto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, ¿podría por favor repetir la última demostración? No Perdón, no lo entendí bien. escuché. ¿Me puedo ¿Podría repetir? ¿Puede por favor repetir la última demostración? No comprendí bien qué Ya. hizo. Para demostrar que W es diferente del vacío, lo que vamos a hacer siempre es tomar el 0 del espacio y probar si es que el 0 del espacio pertenece a W. W, nada más que está arriba, lo voy a escribir aquí otra vez. W está formado por todos los vectores de dimensión m por 1, tal que si yo multiplico por la matriz A, me da 0. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito hacer es demostrar que el 0 del espacio es elemento de W. ¿Cómo demuestro eso? Verificando si cumple esta propiedad de aquí. Entonces, lo que hago es calcular A por 0 y por el teorema que demostramos antes, o la lógica como ustedes quieran, A multiplicado por el vector 0 me da 0, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que el 0 del espacio verifica esta condición, lo que quiere decir que pertenece al conjunto W. Como 0 pertenece al conjunto W, quiere decir que W es no vacío. ¿Está mejor ahí o no? ¿O dije lo Sí, mismo ya nomás? entendí. Sí, ya entendí. Solo estamos demostrando que hay al menos un elemento. Gracias, Ajá, Inge. que al menos algo está ahí dentro. Propiedad Profe, ¿y de... si no se verificaría, o sea, si no se cumple con ese elemento nulo de ese espacio vectorial, Quiere decir que no es un espacio vectorial. Si o no sea, se ya no cumple debería con el tomar 0, ningún otro elemento porque, ajá. bueno, ya, ya, gracias. Sí, porque si no ya no cumple. No se olviden que un subespacio vectorial es al fin y al cabo un espacio vectorial. Entonces, si no tengo el 0 del espacio, no voy a poder cumplir la propiedad que nos falló en la clase anterior. No voy a tener un elemento tal que x más el 0 del espacio me dé x. Y si esta propiedad no se cumple, entonces no es un espacio vectorial. Entonces sí, es indispensable que esté el 0 en el conjunto para que se cumpla. Y ustedes me van a decir, profe, pero si es que es así, ¿por qué no, en lugar de escribir de esta manera, escribimos directo que el 0 del espacio sea elemento de F? ¿Por qué no hacemos esto? Porque después, para demostrar, en cambio, es un relajo escribir así. Entonces, ustedes dicen, quiero demostrar que el 0 del espacio es elemento de F. El 0 del espacio es elemento de F. Entonces, ya está. Entonces, escribir se vuelve horrible. Entonces, es mucho mejor escribir aquí. Y la otra razón es, como nos pasó ahorita, F es subconjunto de varios espacios. Entonces, esta W que estamos probando es subconjunto de los vectores, pero también es subconjunto de las matrices. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuál 0 del espacio voy a coger. Entonces, por esas razones, es mejor escribir así. Bueno, hagamos la propiedad 3. Entonces, la propiedad 3 se puede hacer en dos partes o junta. Hagámoslo en dos partes para empezar y luego lo hago junto, ¿ya? Entonces, voy a tomar X, voy a tomar X y Y elementos de W y yo quiero demostrar que X más Y es elemento de W, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer entonces? Escribamos W otra vez. Y creo que le tocaba a Alison Cajamarca, me parece. Ya. Este es el conjunto W. ¿Cómo demuestro que X más Y es elemento de W? ¿Qué es lo que tengo que demostrar?
que pertenece al conjunto W. Casi no lo escuché. ¿Y qué quiere decir estar en W? Que la suma de X más Y debe estar en el conjunto W. Ujú. Entonces, ¿qué debo probar? Pero, no tengo entendido qué es Y. Y es un elemento de W y X es otro elemento W. Cambiamos de letras para que quede mejor porque ustedes con la... a ver, tomemos Z y Y. Más fácil. Tomemos Z y Y elementos de W y yo quiero demostrar que Z más Y es elemento de W. A ver, empezamos desde otro lado. Aquí yo tengo por hipótesis que Z es elemento de W y que Y es elemento de W. ¿Qué quiere decir que Z esté en W? Mi hipótesis. ¿Qué implica que Z esté en W? Pertenece a ese conjunto. Ujú. ¿Y qué características me da pertenecer a ese conjunto? ¿Qué puedo decir de Z al saber que está en W? Pertenece al conjunto de los reales. Perfecto, que pertenece al conjunto de los reales de dimensión m por 1 y qué más. Que es igual a 0. Que A por Z es igual a 0. Perfecto. ¿Qué sé yo al saber que Y es elemento de W? Lo mismo de que Y es elemento de los reales. Y que A por Y es igual a 0. Perfecto. Entonces, yo lo que quiero demostrar, mi por demostrar, es que Z más Y es elemento de W. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Quiero demostrar dos cosas. ¿Qué son esas dos cosas? Igual que aquí tenía dos, ¿cuáles son las dos cosas que quiero demostrar? A más que Z más Y por A es igual a 0. Que, ajá, es igual a 0, perfecto. ¿Y la otra cosa? Es la primera de acá, ¿no? Que Z más Y es elemento de Rm por 1. ¿No es cierto? Chévere. Entonces, vamos demostrando eso. Para demostrar 1, entonces, quiero demostrar que A por Z más Y es igual a 0. Ya, entonces A por Z más Y, ¿a qué es igual a listo? A por Z más A por Y. Perfecto. ¿Y qué tengo yo de hipótesis? Tengo aquí la hipótesis 1 y la hipótesis 2. A 0. Perfecto, que a Z es igual al 0 del espacio y que a Y es igual al 0 del espacio. ¿Cuál 0 del espacio? Perdón, a 0 nomás. A 0 más 0. Y 0 más 0 es igual a 0, por supuesto. Entonces, ¿ya verificamos la condición 1? Sí. Chévere. Vamos a demostrar la condición 2. Tengo que demostrar que Z más Y es elemento de Rm más 1. Y esta en realidad se tiene porque R más 1 es un espacio vectorial. Entonces, si tomo dos elementos que son elementos de M más 1, la suma va a estar en M más 1. Entonces, esta se tiene también. Entonces, verificamos la propiedad 2.
Y por lo tanto, ya demostramos que Z más W es elemento de W. ¿De acuerdo, Alison, o alguna pregunta? No, ahí está claro. Chévere. Entonces, ya demostramos la propiedad 3, nos falta la 4. ¿Cuál es la 4? Javier Carracedo. Un escalar del espacio, un escalar cualquiera, Ujú. y un elemento X, un elemento de W, Ujú. tiene que darme que si multiplico el escalar por un elemento de F, siga perteneciendo en W. Ujú. Bueno, Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? parecido al anterior, Ujú. tengo que demostrar de alguna manera que X pertenece a W. Entonces sería Ya. X es igual a 0. No X, alfa por X. Esto yo Alfa ya por sé. X. Sí, Ujú. perdón. No, tranquilo. Ya, y entonces, Entonces, está muy bien su idea. Es lo mismo que lo anterior. entonces pongo que AX es igual a 0. ¿Sí? ¿No? Sí. AX es igual a 0 por hipótesis. Ujú. Esto yo conozco. ¿Ya? Perfecto. Y que si multiplico a X por un escalar me tiene que dar 0. No, me tiene que dar 0, que es un elemento de W. ¿Ok? Entonces voy a multiplicar por A esto. Reordeno un poquito para que me quede bonito. Alfa X. Y esto es igual a 0 también por la ecuación anterior. Ujú. Está bien. Otra forma es hacerlo al revés. Ambas son correctas. Ahí sí, no sé cómo les queda mejor. Pude haber empezado diciendo, quiero demostrar que A por alfa por X es igual a 0. Yo puedo sacar el escalar y me queda A por X. Y por 1, yo sé que esto es igual a 0. Entonces me queda alfa por 0. Y esto es igual a 0. Ambas son correctas. La que a ustedes les quede. Pueden hacer cualquiera de las dos, la que esté clara para ustedes está bien. Entonces, por lo tanto, alfa por X es elemento de W. Muchas gracias, Javier. Y entonces, por 1 hasta 4, yo sé que W es un subespacio vectorial. Antes de que me hagan preguntas, vamos a revisar solo dos estas. No. Todavía tengo un rato más. Entonces, ¿alguna pregunta tal vez antes de seguir? ¿Estamos de acuerdo? No duden en preguntar, por favor. Esto era lo que les iba a contar. Ahí lo hemos hecho en 4 pasos, pero se puede hacer en 3 si es que gustamos. O sea, en lugar de demostrar paso 3 que X más Y es elemento de W y paso 4 que alfa por X es elemento de W, podemos usar solo el paso 3 y demostrar que alfa por X más Y es elemento de W. Entonces, en nuestro ejemplo, lo que haríamos es sea alfa elemento del campo y X y Y elementos de W. Yo lo que quiero demostrar es que alfa X más Y es elemento de W. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, por hipótesis, de aquí, yo tengo que A por X es igual a 0 y que A por Y es igual a 0. ¿De dónde? Si yo calculo alfa por AX más Y, por propiedades de las matrices multiplicadas por un vector, esto sería alfa A de alfa por X más A por Y. Luego,
por propiedades de un escalar, yo puedo sacar ese escalar y me quedaría alfa de AX más AY. Luego, por hipótesis, lo puedo llamar aquí 1, 2. Entonces, esto va a ser igual a alfa por 0 más AY por 0, esto por 1 y 2. Y de eso se tiene que esto es igual a 0. Como se cumplieron esas condiciones, entonces alfa de X más Y, entonces alfa de X más Y es elemento de W. Y esa es una manera más fácil, más rápida de demostrar lo anterior. Tengo que hacer una u otra, pueden hacer la que ustedes quieran, la que les quede más claro a ustedes. No hay ninguna preferencia. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están seguros que no estoy yendo muy rápido? ¿Quieren un ejemplo más o ya está claro? ¿Podemos hacer un último ejemplo, por favor? Claro que sí. Vamos a hacer varios ejemplos. Estamos muy bien con el tiempo en realidad. Aquí tenemos esta observación, solo déjame leerla para no olvidarme. Dado E un espacio vectorial del campo K, así. Se tiene que el conjunto que tiene solo el cero del espacio es el subespacio más pequeño que yo puedo tener y el subespacio más grande que yo puedo tener es, ¿cómo se llama esto? Es W. Es todo el conjunto, es todo E. Ya, hagamos otro ejemplo. Con el conjunto, ¿qué conjunto estábamos haciendo? Definamos F. El conjunto de, ¿qué quieren? ¿Matrices o polinomios? Uno de polinomios para ver qué tal sale. De acuerdo. Entonces, tomemos los polinomios de grado 2, para los muy lejos, tal que, bueno, aquí más bien definamos un poquito mejor. Tomemos el polinomio x de la forma a0 más a1x más a2x al cuadrado, tal que a0 es igual a a1. ¿Ya? Este es mi conjunto F. Yo quiero demostrar que es un subespacio vectorial, entonces voy a hacer los 3 pasos. El primero, y aquí está un poco feo escrito, esto es elemento de los polinomios de grado 2 con variable x. Perdón que me quedó chiquito. ¿Se alcanza a leer o lo borro y lo escribo otra vez? No, sí se lee, profe. Ya. Tengo que demostrar 3 cosas. ¿Cuál es la primera cosa que tengo que demostrar? Siempre en el curso la opción de no sé es válida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Si no saben, no hay problema. Que F es elemento de los polinomios de grado 2 y cumple el evaluar lo que está ahí. ¿Ya? F tiene que ser subconjunto de un espacio vectorial. Este de aquí es un espacio vectorial. Y es subconjunto por definición, ¿no es cierto? Dice que estoy tomando todos los polinomios de grado 2 con una propiedad adicional. Entonces, F es subconjunto de los polinomios de grado 2 por definición. Esta parte de aquí, definición, más que ser complicada, yo les recomiendo que la hagan para que se ubiquen,
para que se ubiquen en qué espacio están trabajando. Entonces, en este caso estamos trabajando en los polinomios de grado 2. ¿Listo? Bueno, vamos a ver la segunda característica y es que necesito probar que F es diferente del vacío. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar de fondo? Que el cero del espacio es elemento de F. ¿Cuál es el cero del espacio? ¿Cuál es el cero de los polinomios de grado 2? Llamémosle al espacio E para escribir menos, ¿ya? ¿Cuál es el cero del espacio? Cero más 0x más 0x cuadrado. Perfecto, más 0x al cuadrado. Ahora, necesito comprobar que este pertenece a F. ¿Qué querría decir pertenecer a F? ¿Qué condición tiene que cumplir? Tiene que cumplir que el valor A sub 0, que en este caso es 0, es igual a sub 1. ¿Se cumple eso en este caso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, escribir que 0 es igual a 0 no me sirve, no me dice nada. Entonces, bueno, ahí es un poquito complicado de escribir que de darse cuenta. Entonces, aquí pueden señalar en su hojita así, o simplemente poner ese elemento de F. Por lo tanto, F es diferente del vacío. Perfecto. Ya hemos demostrado dos propiedades, me falta la tercera. ¿Cuál es la tercera propiedad? ¿Qué necesito probar? Tomando un elemento de K y al operarlo por dos elementos de F, esta operación va a estar en F. Lo que queremos demostrar es que alfa de P más Q es elemento de F. Estoy usando P más Q en lugar de X más Y simplemente porque usualmente cuando hablamos de polinomios vamos a usar P, Q, L, R. No hay ningún problema si escriben X y Y, ¿no? Listo, entonces quiero demostrar que alfa de P más Q es elemento de F. Es decir, quiero demostrar que esto me da un polinomio, llamémosle R. Quiero demostrar que el polinomio R resultante verifica que la primera componente es igual a la segunda componente del polinomio. Entonces, notemos que como P es elemento de F, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué forma va a tener? ¿Qué característica va a cumplir? B sub 0 es igual a P sub 1. Ajá. B sub 0 es igual a B sub 1, entonces lo puedo escribir así, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Chévere. Lo propio con Q, como Q es elemento de F, entonces Q de X va a ser igual a la letra que ustedes quieran. ¿Por qué no? C sub 0 más C sub 0X más C sub 2 X al cuadrado. Ya, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿No hay preguntas? Ok, entonces, luego. Quiero determinar que alfa de P más Q es elemento de F. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, veamos cómo es este conjunto. Alfa de P más Q evaluado en X es igual a ¿qué? Aquí es que tengo que tener claro cuál es la suma de polinomios, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me daría igual? Si quieren, me daría igual a alfa de P de X
más Q de X. Y entonces, ¿a qué es igual esto? Alfa B sub 0 más C sub 0. Alfa de B sub 0 más alfa de B sub 0x más alfa de B sub 2x al cuadrado. Perfecto. Más lo que vale Q. C sub 0 más C sub 0x más C2x al cuadrado. ¿Y de ahí qué hago? ¿Cómo que hago par? Ujú. Y en los polinomios, ¿cómo me queda esa agrupación? Alfa B sub 0 más C sub 0 Ujú. más alfa B sub 0 más C sub 0x Perfecto. más alfa B sub 2 más C sub 2x cuadrado. Perfecto, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué acaba de suceder? Si es que esto es igual a mi polinomio x d sub 0 más d1x más d2x al cuadrado o mi polinomio r, no hacía falta escribir todo esto, es solo para que quede súper claro. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Este d sub 0 es igual a esto de aquí. Este d sub 1 es igual a esto de aquí. Y este d sub 2 es igual a esto de aquí. Y entonces lo que acabo de mostrar, que les insisto que lo pude haber hecho directo desde la línea 3, es que lo que sucedió es que de donde d sub 0 es igual a d sub 1, por lo tanto, alfa de P más Q es elemento de W. Y entonces, por las tres propiedades anteriores, por 1, 2 y 3, W es un subespacio vectorial. Preguntas, ¿está claro? O en algún ladito fui muy rápido y no se entendió. Yo creo que sí, muy grande también. Ya, capaz que hay mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Dígame, Landy. Landy, ¿alguna pregunta o alguien? ¿Quién sabe? ¿Tiene alguna duda tal vez? Inge, disculpe, ¿puede repetir otra vez el proceso, por favor? Entonces, para demostrar que algo es subespacio vectorial, voy a demostrar tres cosas. La primera, voy a demostrar que es subconjunto de un espacio vectorial. En este caso, demostré que es subconjunto de los polinomios de grado 2. La segunda cosa que voy a hacer es demostrar que es diferente del vacío. ¿Cómo demuestro que es diferente del vacío? Diciendo que el 0 pertenece a F. Y la tercera cosa que voy a hacer es tomar dos elementos del conjunto, por ejemplo aquí dos elementos de F y un alfa elemento del campo. Y lo que yo voy a probar es que la suma de alfa más P por Q multiplicado por un escalar también pertenece a F. Si es que se cumplen esas tres condiciones, entonces yo voy a decir que F es un subespacio vectorial. Entonces ese es mi resultado. ¿Por qué se verifican las tres condiciones que indiqué arriba? ¿Esa era la pregunta o quería un detalle específico en alguno de los pasos? Solo eso, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Profe, ¿por Dígame, qué, Alejandro.
En la propiedad 3 le puso a P de X igual a B sub 0 más B sub 0 por X y no B sub 1 por X. Porque lo que yo estoy reemplazando aquí es una P que es elemento de F. Como la P es elemento de F, tiene esta forma de aquí. Entonces, por eso, al reemplazar la P, escribí de esta manera, en concordancia con la información que yo ya tengo, que es ser elemento de F, es decir, exactamente eso. Que el B sub 0, y también puede querer escribir B sub 1, que el B sub 0 es igual al B sub 1. Esa es la condición que yo tengo porque P es elemento de F. Entonces, esta no es la única manera de escribir. Efectivamente, lo podemos haber hecho de manera diferente. Por ejemplo, pudimos escribir, déjenme solo borro un poco para que tenga sentido. Pudimos escribir así. Esto es igual a alfa de B sub 0 más B sub 1x más B sub 2x al cuadrado más C sub 0 más C sub 1x más C sub 2x al cuadrado, donde por hipótesis yo sé que B sub 0 es igual a B sub 1 y que C sub 0 es igual a C sub 1. Y más abajo reemplazado. Entonces, reemplazando esta información, me queda eso de aquí. ¿Ahí estamos claros? Sí, ahí está más claro. Gracias. ¿Alguien más una pregunta? Dígame, Elisa. No, profe, es que ya me di cuenta que abajo especifica que D sub 0 es igual a D sub 1. Eso era. Ah, listo. ¿De acuerdo? Más de una forma de escribir. De todas, lo que les decía, yo pude haber terminado la demostración aquí. Ah, no, no tanto aquí. Aquí. Y decir ya, estos dos son iguales, entonces es elemento de F. Y se acabó la demostración.